Haroldo Estrada, presentarles al doctor Haroldo Estrada, que es médico oncólogo clínico del Centro Radiooncológico del Caribe. Además es docente auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Ganó un premio internacional Humberto Veronesi en el 2016, un premio europeo en sus investigaciones en cáncer, ¿verdad, doctor? Luego nos puede contar más. También ganó un reconocimiento a la vida y obra de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor en el 2006 también. Es director de un programa espectacular que se llama Jurassic Rock de la Universidad de Cartagena, UDC Radio, y es líder de humanización en salud de Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Doctor, además fue mi docente y le tengo un gran aprecio, una gran estima y una gran admiración. Bienvenido, doctor Haroldo, y a todos también muy buenas noches. Gracias, Mercedes. De veras que cuando uno educa y ve el tipo de persona en que ha influido en su educación, uno se siente muy, muy orgulloso. Mercedes, un orgullo haber participado en tu formación, que es el tipo, como dicen ahora, el tipo de producto que uno espera al final de la educación. Bueno, quiero agradecer a todos la invitación. Un momentito, tengo que compartir pantalla. Acá. Listo. Entonces, espero ya se ve bien. Ahí quiero corregirlo. Yo no soy internista oncólogo, yo me formé como oncólogo clínico cuando todavía había licencia para ser oncólogo sin necesidad de ser internista, lo cual bueno, me pareció que puede ocasionar algo de falla, pero desde en esa situación me encuentro y la verdad es que he venido ejerciendo mi profesión con mucho orgullo. Voy a darles gracias al doctor Amaury Ariza, quien me invitó a hablar en la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, a hablar de un tema que a mí me apasiona, un tema con respecto a dar malas noticias. Les voy a contar un poco por qué me llamó la atención este tema cuando yo estaba haciendo la especialidad en Buenos Aires. Un docente me dijo, mira, este paciente tiene un carcinoma de senos paranasales y ya progresó a radioterapia, progresó a quimio y tienes que decirle que tiene que irse para su casa porque la verdad es que no hay muchas cosas que hacer. Yo creo que no hay nadie que lo ha hecho peor. Y en ese momento yo me dije, yo tengo que mejorar. Yo no sé cómo no se suicidó ese paciente. Y empecé a leer sobre el tema de malas noticias. Cuando me encargaron bioética al final de la vida en 10º semestre, Mercedes fue una de las que participó en las dinámicas educativas que tenía yo para este tema. Y cuando conocí a Ana Isabel Gómez en una de estas charlas que dimos utilizando cine como herramienta educativa, nació la idea de que escribiéramos algo con respecto a esto y es el bebé que salió y es un poco el premio Humberto Veronesi es por la difusión y por el impacto que tuvo en la educación médica en el 2016 nuestro artículo. Eso nos llevó a que nos invitaran a Londres a ir al Instituto Cecily Saunders, que coordina los cuidados paliativos en el Real College of Londres, una experiencia inolvidable. Antes de empezar, yo utilizo escenas de cine, pero tienen y pueden ser usadas debido a que en la ley 23 de 1982, el artículo 32 dice que es permitido utilizar obras literarias, artísticas o parte de ellas a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión, grabaciones sonoras o visuales, en este caso, dentro de los límites justificados por el fin propuesto
o comunicar con propósito de enseñanza a la obra para fines escolares, educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar el autor y el título de las obras utilizadas. Ese artículo que ya venía funcionando en la ley 23 fue ratificado en la ley 915 de 2018, en el artículo 18, parágrafo E, que a grandes rasgos dice que podemos hacer uso, pero no debe haber transacción a título oneroso ni que tenga directamente fines de lucro. Lo anterior siempre se incluya el autor y la fuente. Entonces, me meto en el tema y empiezo a definir que mala noticia es aquella que afecta drástica y negativamente la perspectiva del paciente en relación con su futuro. Se desprende que de la noticia depende de cuál es la perspectiva del paciente. Por ejemplo, es mucho peor, es mala una noticia en la cual está cercana a la muerte en una persona de 75 años, que todavía quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero es mucho peor cuando tú tienes 18 años. Entonces, la perspectiva es única e individual. Es posiblemente cuando tú tienes solucionado todas las cosas o cuando te quedan muchas cosas por hacer. Es mucho más mala esa noticia. Entonces, es probablemente una de las tareas más difíciles que pueden enfrentar los profesionales de la salud, y lo hablábamos antes de empezar este tema, con el hecho de que nos confronta a nosotros con nuestra propia muerte, y eso puede ser un motivo de gran ansiedad. La verdad es que nosotros fuimos educados para tratar de no causar daño y pensar en poner en perspectiva a un paciente en esta situación, podría decir de que le quitamos la esperanza en ese sentido. Entonces, nos vemos enfrentados que trabajan en UCI, salas de emergencia, nefrólogos, oncólogos y otras especialidades. Voy a empezar con una película dirigida por Carlos Fernández de Soto, en la cual Isabela Santo Domingo interpreta a una médica que sale embarazada y el narrador de la película es el feto. Ella sale embarazada, se cuidaba por coitus interruptus, y desafortunadamente cuando sonó un bombazo de esos que frecuentaron en Bogotá en la década de los 90, y desafortunadamente para ellos, bueno, entonces era la disyuntiva si tenía o no tenía el hijo, y es la hija de una mujer que le detectan un cáncer, interpretada por la excelente actriz Ana María Camper, y es entonces cómo nos ven los demás cuando nosotros damos malas noticias. Nunca te había visto así. Doctora Domínguez. Ay, ¿me espera en el consultorio? Enseguida lo busco. Gracias, doctor. Pareces un médico. Siempre me ha impresionado la facilidad con que le puedes decir a una persona que se va a morir, que no hay nada que hacer, que se resigne. ¿Tú por qué sales con eso? Por nada. A veces toca. Pero ¿por qué tienen que ser tan...? Es que no les importa. ¿Por qué tienen que ser tan fríos? A veces uno tiene que decir cosas así porque... ¿Por qué tienen que ser tan fríos? Pues... Y esa confrontación o esa situación en la educación que nos impartieron a nosotros de tratar de no causar daño nos hace mucho más difícil. Pero desafortunadamente un inadecuado proceso de comunicación, cuando uno no sabe cómo hacerlo, puede incrementar el sufrimiento al paciente y a su familia. Y desafortunadamente este impacto, una persona nunca olvida cómo se le dijo una noticia, y puede crear ese resquemor que da riesgo a demandas y que incrementa la mala relación médico-paciente. Además, a uno, en esta circunstancia, cuando está poniendo en contexto tanto no solo la muerte, o sea, el hecho que le dedican que tiene un carcinoma metastásico de páncreas, eso es una mala noticia, no es la muerte inmediata, pero es una muy mala noticia.
Eso nos genera a casi todos culpa, angustia, incompetencia y agotamiento laboral. Un tema que posteriormente debemos tratar. ¿Por qué es difícil de comunicar? La verdad es que se trata de una tarea que no es placentera. Nadie quiere quitarle la esperanza a un paciente. Muchos temen a la reacción, que en casos se ve exagerada, y que culpan al mensajero y no al mensaje, como sucede a veces en nuestro país, y la dificultad para que nosotros confrontar una respuesta emocional determinada. Son respuestas exageradas, posiblemente no sabemos qué hacer, ni aún los que tienen mucha experiencia en el manejo de esta situación. ¿Qué dificultades contamos? Bueno, los factores sociales son tal vez los que no se ven, pero son los más, causan mayor impacto. El hecho de la situación del paciente o de su familia, cuando él es el dependiente o cuando es el cuidador, o darle a un hijo la muerte, o sea, decirle a un padre sobre su hijo, o sea, esos factores sociales, el factor del temor a la muerte que tenemos arraigado todos, y eso, por ejemplo, no son, digamos, mensurables, pero casi siempre son los que más impactan en esta decisión. Los factores del paciente, la gravedad, los antecedentes y la personalidad. Y hay más factores médicos, como miedo a causar dolor, ese dolor empático que sufrimos, la gran mayoría de los médicos, el miedo de ser culpado, el miedo legal, ya que uno ahora, cuando las cosas salen bien es por culpa de Dios, pero cuando salen mal nosotros tenemos la culpa. Un miedo a decir no sé, creo que debe ser una cátedra transcurricular de que uno debería aprender a decir no sé, miedo a expresar emociones y miedo a la muerte. A continuación voy a mostrar una película dirigida por Phil Alden Robinson. Es la última película que actuó Robin Williams. Él interpreta a un señor que tiene un aneurisma, que desafortunadamente quien le da la noticia no es la médica tratante, y encontramos a este paciente agresivo que cree que la culpa es del mensajero y no del mensaje que está recibiendo. Esta buena película trata sobre el último tiempo de un loco suelto en Brooklyn, y esta es la escena donde ella le dice la noticia y vean lo que pasa. What the hell? I'm asking you what the hell? I've been waiting here for over 2 hours. I'm very sorry, Mr. Altman. It's just been a bit crazy. Who are you? I'm Dr. Gill. I want Dr. Fielding. I understand, but he was sent away in an emergency. So. Oh, emergency bullshit. He just wanted to get a jump on the weekend. Sir, I was able to look over your scan. Your Are you reports- even old enough to practice medicine? Has Dr. Fielding gone over the results with you? No. No, as in he hasn't called? He thinks it's migraines. I have headaches, bad ones, and When did he say that? when I was here last. That was before the scan. Yeah. What? Can you please sit down? Why? Because I would like for you to Why does sit it down. matter? Because I need you to sit down. I need to stand. Fine, stand. The results showed a brain aneurysm. Wow. Mr. Altman, do you know what a brain aneurysm is? My uncle died of one. 1 minute he was brushing his teeth, the next he was dead. Didn't even have time to rinse. It's ballooning out of an artery wall in the brain. And when it pops, That would be hemorrhagic stroke. and I'm dead. The seriousness depends on the size and location of the aneurysm. How big is it? I'm an internist. It's best if you speak to a specialist. You have about the this. scan right there. How big? I understand, but there's a specialist, a neurologist at Brooklyn. You know, Medical right? Hospital, Dr. Bernstein. I already called. I made arrangements. What are you scared of? It's not your brain. Just look at the scan and tell me. It's big. And the location? Please, sir, I think it's best that we talk to a And neurologist. the location. By the brainstem. Untreatable?
It's not for me to say. You already have. How long has it been there? Long time, I'm betting. Why didn't they find it until now? Are you incompetent or you just don't care? That's it. You don't care, do you? No. No, what? No, I do care. Oh, bullshit! You're thinking how inconvenient, how annoying, how difficult, how disagreeable. Poor little princess. Poor you. Oh, excuse me for dying! Sir, I need you to stay calm. It's bad for your blood pressure. Please sit back down. How long do I have? I don't know. Yeah, you do. No, I It's don't. all over your face. Pinched lemon. The lemon princess. You think you can hurt my feelings? You don't care, remember? This is just a job. You don't feel this. Probably takes a diamond commercial or a sick cat to get some feelings out of you. Whoa. Sick cats? Is that what makes you tick? That's what makes the lemon princess get all wawa? Oh, here I am. Your sick and dying pet. Tell your fucking pet how long he has. I don't know. How long? I don't know. How long? Oh, I can't breathe. Give me a number. A number. Give me a number. A number. A number. A number. A number. I'm not leaving here till I get a goddamn number. 90 90 what? minutes. That's your professional opinion. Yeah, Well, fuck you. you asked. 90. Hey, see this watch? See it? It belonged to my father. He lived to 90. 90 years. You want to know what happens in 90 minutes? That's, 6:22. 6:22 p.m., I'm going to be alive. I'm going to be having a beer, and I'm going to be smiling. I'm going to be smiling because you will have been fired. That's right. I'm calling the CEO of this HMO and getting your pouty little ass canned. Dead prick. Dr. Cunt. Bueno, ese es el tipo de paciente que uno no le gustaría darle una mala noticia, una reacción exagerada y culpando al mensajero. Hay varias dinámicas. La dinámica Spike, que es la tal vez más utilizada en oncología, ya que nace de un par de oncólogos, el Dr. Buckman y el Dr. Bale, y que se empezó a construir a partir de unas encuestas en un congreso, un meeting de la American Society of Clinical Oncology de 1992, y salió la publicación en The Oncologist sobre cómo construía esa dinámica, y es la dinámica de Spikes, que es Hearing, Perception, Invitation, Knowledge, Empathy and Summary, y que obviamente le salió su versión en español, que es la EPC, publicada por el doctor Rodríguez, que es entorno, percepción, invitación, conocimiento, empatía y estrategia. Y hay una que viene creciendo en relevancia e importancia, que es la PWITER o PWITER protocolo, que es Prepare, Evaluar, Warning, Telling, Emotional Response on the Group. Usualmente yo he tenido, y casi siempre utilizamos el modelo Buckman, porque es el que ha sido probado, llevado a diferentes entornos, y casi siempre todo ha dado resultados. Entonces está la preparación, que es nunca en un pasillo, menos por telellamado de teleconsulta. Eso se fue al tache de basura en la pandemia, en la cual tuvimos que dar muchas malas noticias por telellamada o teleconsulta. ¿Quién debe participar? Hay que averiguar cómo está compuesto el grupo familiar, el paciente, tratar mínimo que esté el paciente, familiar líder y el familiar más cercano. Cuando se entra en acción, tiene que ser cortés y amable, demostrar interés y respeto y saludar adecuadamente, como reciben las reglas de humanidad. Mi vida sin mí es una película dirigida por Isabel Coixet. Es una catalana que fue contratada por Hollywood después de hacer muy buenas películas en español, y narra Mi vida sin mí. Es la de una joven que le da un cáncer de ovario y le toca un oncólogo muy humanista, pero que de entrada tenía un gran temor cada vez que le tocaban dar malas noticias, y empezaba a darlas
de lado, buscaba todas las formas para escaparse a esto, pero en esa curva de transformación que usualmente se presenta en las películas, él aprende a confrontar, y esta es una lección en la cual cómo más o menos o cómo debe darse una noticia y acompañar al paciente en digerir esta mala noticia. ¿Es una terapia para vencer su timidez? Algo parecido. No vino la semana pasada. No consideré que hubiera motivo. Tenemos que hacerle otra ecografía y una biopsia completa. Doctor, no, lo siento. No quiero más historias de esas. Lo siento, no quiero. Necesito sentir que tengo cierto control. No quiero más pruebas y no van a salvarme. No quiero quedarme a morir aquí. No quiero que mis hijas me recuerden como una moribunda en un hospital. ¿A qué ha venido, pues? Este paquete... Quiero que se haga cargo de él. No lo sé. ¿Qué es? Son mensajes de cumpleaños para mis dos hijas, hasta que cumplan los 18. ¿Y quiere que se los entregue yo? ¿Por qué no se lo dice a su marido? Porque Don es un desastre completo. Tal vez equivocaría los años, o tal vez se olvidaría, o tal vez se los daría a la vez. Las niñas no entenderían nada si lo hiciera. Dígame que lo hará, por favor. Solo lo haré si me promete que vendrá cada semana a buscar su medicación. Imagino que las náuseas han ido a más y que no tiene apetito. Morir no es tan fácil como parece. No tiene por qué sentirse mal y sufrir todo el tiempo. Es que me da miedo venir un día y no volver a salir de aquí, no sé. Y tengo tantas cosas que hacer antes de morir, tengo tantas cosas que hacer y tengo que hacerlas. Solamente serán calmantes. Le prometo que no habrá más pruebas. Tan solo mitigaremos el dolor. Y a propósito, le he traído más caramelos. ¿Se ocupará de las cintas? De acuerdo. Lo haré como parte de su terapia. Dios. Qué ricos están. Una de las cosas cuando uno empieza a dar una mala noticia, después de ver el entorno, es qué tanto sabe el paciente. Tenemos que ponernos al nivel. Cuando nosotros vayamos a informar, tenemos que ponernos al nivel del paciente. Las palabras enredadas no ayudan. Tenemos que ser lo más claro posible. Averiguar las características culturales, que es diferente, por ejemplo, con la diversidad que tenemos en nuestro país. Dar malas noticias a diferentes etnias, los contenidos emocionales y cuidar nuestro lenguaje no verbal. Muchos estudios han hablado de que se transmite más por el lenguaje no verbal que por el lenguaje verbal. Y tratar de identificar ese lenguaje no verbal en los pacientes que nosotros estamos hablando. Reconociendo qué y cuánto quiere saber, hay que ver las prioridades del paciente. La pregunta que usualmente no tenemos la respuesta es que dice, Doc, ¿y cuánto me queda? Yo la verdad es que las veces que he tratado de adivinar, nunca lo he podido hacer. Discordancia, hay gente que posiblemente desea saber una cosa y nosotros deseamos informar otra. Y hay la circunstancia en la cual algunos pacientes no quieren saber. Es muy bajo el porcentaje, pero hay que dejar abierta la puerta. No sé ustedes, pero a mí me pasa lo de que me pagaron consulta anterior, antes, siendo que se presentan con, y yo tengo que analizar una cantidad de exámenes para que les diga a ellos y no a ellos. Usualmente yo ahí cierro la puerta, que tenemos la obligación de decir cada vez que vayamos a plantear un tratamiento, el consentimiento informado es obligatorio. Si el paciente no desea saber, nosotros tenemos que identificar al familiar líder. Compartiendo la información que quiere saber, si no quiere saber ese familiar líder, informe de las posibilidades terapéuticas, sus pros y sus contras, y tratar de dar esa información en dosis pequeñas. Es muy poco probable que un paciente que lo atosigue de toda la información entienda, o por lo menos yo me pongo,
que hay un fragmento de película en la cual cuando uno le dan una mala noticia, uno se bloquea. Eso téngalo por seguro y muy probable que el 90% de lo que nosotros le decimos no escuche. Entonces hay que dar información pequeña. Nosotros allá en el centro radiooncológico, cuando tenemos pacientes que vamos a ponerle o que le proponemos tratamiento, usualmente nosotros damos esa información, pero tenemos algo que se llama inducción, que es posteriormente, cuando ya posiblemente el paciente y su familia han digerido la información, hay un médico encargado de informarle qué es los pros y los contras de ese tratamiento y cómo puede minimizar los efectos colaterales. Aparte, hago un ejercicio con mis alumnos, los cuales ellos van y en la presentación que tiene que hacer durante la rotación es enseñarle a ellos cómo minimizar. Y si es posible, ya hay gran cantidad de ayuda en YouTube y en imágenes que podemos bajar y que están disponibles para todas las personas. Utilizar un material gráfico ayuda mucho. ¿Qué sucede usualmente? Hay una reacción socialmente aceptada, puede haber un llanto, es una noticia que impacta negativamente toda la perspectiva del paciente. Hay una reacción de adaptación en la cual el paciente crea como un bloqueo, pero posteriormente viene y acepta. Y la reacción inadecuada, que es la que se sabe que está empeorando el problema, la gran mayoría de las veces el paciente tiende a cambiar su actitud e existen instancias de negociación. En este momento lo que aconsejan es callar, esperar de que el hombre asuma. Si no pasa, dejar un tiempo y volver a tocar el tema cuando ya la reacción inadecuada haya mejorado. Entonces, la etapa 6 es cuando, ¿qué podemos sacar de conclusión de lo que hicimos? Hay que aceptar opiniones y puntos de vista del paciente y sus familiares. Hay que tener sensibilidad para discutir los temas conflictivos con madurez dentro de un marco de máxima reserva. En la gran mayoría de los centros grandes de oncología, posiblemente en otras unidades, pero yo sí conozco centros de oncología, hay unas salas en las cuales existe como una especie de sofá donde todos estamos todos están mirándose frente a frente, sin una mesa que interrumpa esa comunicación. Y hay lo que se llama las salas de las malas noticias. Ahí llevan a los pacientes y ahí se conversa. Hay 2 o 3 miembros del equipo como para ayudar a la comunicación. Tratar de reducir la incertidumbre, ser lo más claro posible. Es preciso explicaciones comprensibles que el paciente pueda recordar. Hay que desarrollar un plan conjunto entre la familia y el paciente cuando las cosas se vayan poniendo más peliagudas. Clarificar los pasos que se han de seguir. Establecer planes de contingencia, que va a pasar esto, en que incluyen hasta llamada a dónde llamar cuando suceda lo inevitable y tratar de hacer un resumen final donde se resalte las cosas y se clarifiquen las dudas del plan que se ha de seguir. Cuando les hablaba del bloqueo, uno aprende de lo bueno y lo malo, hasta de los malos ejemplos uno puede aprender. Esta película llamada 50-50 dirigida por Jonathan Levine. Joseph Gordon-Levitt es un joven que tiene un sarcoma raro y el médico que interpreta esto, yo creo que es el único que lo ha hecho peor que como lo hice yo cuando me confrontaron con el paciente, que tenía que decirle de que ya no tenía más opciones de tratamiento. Hi. Patient has been complaining of back pain and night sweats. Blood tests and urine analysis are normal. MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending into psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion. Growth extends from L2 to L5. We'll send patient for biopsy to confirm. Yes, question. Sorry, I didn't follow that. Is there something wrong with me? Yes, well, if you look here on your MRI, you see this cephalopod-like object that's spreading down your spinal column. That is a massive schwannoma neurofibrosarcoma. Okay,
so sorry. I just don't know what It's a malignant tumor. A tumor? Yes. Me? Yes. that doesn't make any sense though. I mean, I don't smoke, I don't drink, I recycle. Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is a result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 17p and the p93 gene that causes the growth of glial cells. It's good to because you're a neuroscientist. In your case, it's your lower spinal cord. 4-month regimen of chemotherapy is very risky dosage, so you may run into cancers worse than lowers. I think that given the placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery. Now, chemotherapy can often result in fertility issues. But I'm gonna be okay. If you need someone to talk to, we have an excellent staff here at the hospital of social workers. Bueno, ¿qué posibilidades se pueden presentar? Si el paciente ya conoce o sospecha la verdad y desea con sinceridad hablar abiertamente, es tal vez el mejor escenario. Hay que ser abierto desde el principio y proceder con cierta rapidez, tratando de ocultar, o sea, la información muy cruda, porque ese paciente habla del tema y podemos hablar y podemos ir atemperando los tiempos cuando las cosas vayan, pero si a uno lo confronta sobre la verdad, tiene que decir toda la verdad. Hay la más frecuente, que es la situación que conoce o sospecha la verdad. Es poco probable que alguien que haya perdido 12 kilos de peso le digan que una virosis, crea que alguien le puede creer ese tema. Es lo más frecuente, se debe ofrecer información progresivamente, esperando respuestas y actitudes que indican que se desea conocer sin forzar una situación. Hay la negación. La negación es una de las etapas de duelo que desafortunadamente es de las más negativas, ya que no se puede llegar a un acompañamiento cuando existe negación de la familia o cuando existe negación del paciente. Casi siempre la negación existe en la familia y es esa mujer que después de estar hinchada de tanto llorar, entra a la habitación y con una sonrisa que no transmite ningún tipo de alegría, trata de hacerle creer a su paciente que va todo bien. Esta película, La decisión más difícil, plantea un dilema ético en el cual un médico sugiere a la familia que haga como una especie de hija para tenerla de donante para su hermana que está enferma de una leucemia. Interpretada por Cameron Díaz, Abigail Breslin y Alec Baldwin, que son madre y padre de la paciente, y dirigida por Nick Cassavetes, con una buena dosis de lágrimas. Esta película muestra cómo una negación puede dificultar la aceptación por parte del paciente. Se siente muy bien. Sara, estos momentos lúcidos eran más cortos y espaciados. Su cuerpo está fallando, sus defensas están en cero. Las fiebres que ha presentado Kate son infecciones por la diálisis. No toques. Y no solo es en su brazo o pierna, está en su Se sangre. ven lindas, ¿no? Quiero verte. Lo siento, Sara, así es. Es el final. Doctor Chance. ¿Qué pasa, princesa? No mienta. No. ¿Cuánto? Es difícil decirlo, pero si no cambia, no mucho. ¿No mucho? ¿No mucho qué? ¿Dolerá? No. Me aseguraré de ello. Escucha, no quiero que digas eso, ¿oíste? Solo aguanta hasta la cirugía. ¿Podrías? Claro, mamá. Sara, acompáñame.
Permíteme presentarte a alguien. Sara es la señorita Swearingen, nuestra consejera. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Ya habló con la gente de Cumpla un Deseo? ¿Qué es esto? ¿Es un discurso de calidad de vida? Señora Fitzgerald, tal vez quiera considerar llevar a Kate a casa, No. que esté cómoda No. manejando su dolor. Nada de eso. Henry, ¿qué es esto? ¿Quieres que me la lleve y se muera? ¿Qué quieres que te diga, Sara? Es una opción. Sé que no escuchas a nadie, pero es nuestro deber decírtelo. Señora, morir es un proceso normal de la vida. Necesita saber No, que... no es así. ¿Quién es esta mujer? ¿Ha hablado con Kate? No. ¿Sabe lo que ella quiere? No me importa lo que otros quieran. Haremos la operación. ¿Qué operación, Sara? No tienes un donador voluntario. El hospital no permitirá más sin una orden de la corte. ¿Crees que no sabemos lo que está pasando? Su hija está muriendo. Y tal vez quiera pasar más tiempo de calidad con ella. Mire, hermana. Entonces, posibilidades: si el paciente ya conoce o sospecha la verdad, pero rechaza hablar de ella y le causa una crisis emocional, hay que proceder con extrema cautela y debemos respetar esa decisión, tratando siempre de conseguir un familiar líder que es el que tome las decisiones por él. Y si el paciente ignora por completo su situación, debe indagarse para saber lo que conoce, suministrar la información muy lentamente para orientarlo y definir en cuál de los 3 grupos anteriores se ubica y entonces proceder con consecuencia. Para terminar, un consejo que les quiera dar: nunca, nunca participen en la conspiración del silencio. La conspiración del silencio es aquella en la cual todos intentamos de que el paciente o el afectado no sepa qué es lo que pasa con él. Esta película llamada Oscar y la Dama Rosa, conocida en nuestro país como Cartas a Dios, dirigida por Eric Emmanuel Smith, Michel Larocque, Amir Ben Abdelmonem, quien estuvo postulado para un León de Oro por esta película y por la actuación de un niño que se entera que sus padres lo están engañando. Max von Sydow, quien lo vimos como el padre Merrin en El Exorcista, hace el papel del médico, quien inicialmente se presta para eso, pero el niño en esta escena descubre que lo están engañando. Se escucha un poco porque es como una especie de mensaje cinematográfico que dicen de que se está hablando de espaldas del paciente. Esperábamos mucho de ese nuevo tratamiento, pero por desgracia... Pero deben seguir adelante, hay que insistir. Eso es justo lo que hacemos desde hace meses sin apreciar mejoría alguna. ¿Y no hay otro tratamiento? ¿Algo que...? De momento no. Pequeño. ¿Lo sabe? ¿Que han venido hoy? No. No, lo de su estado, lo del rechazo del trasplante. Ah, no. No, y no le diremos nada. Jamás. Ah, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para subir a verle? No. Ahora no. Hoy no. Ya, yo tampoco ahora no puedo. Insista que su hijo necesita. Por favor. Ahora no. Sabemos por su carta que ha descubierto la gravedad de su estado y quiere impedirles que hablen. Deberían tratar de abordar el tema con él. No. ¿Hablarle a mi hijo de su muerte? No. Lo sé, no se trae un hijo al mundo para hablarle de su muerte. No obstante, Doctor, deberían... ¿qué dice de nosotros exactamente? Oh, no. Nada importante. Mis padres son 2 idiotas. 2 gilipollas que ya no tienen conversación desde que enfermé. Ahora prefiero no verles y recordarles como eran antes,
cuando no les angustiaba decirme que me querían. ¡Qué granuja! La conspiración del silencio aleja a las familias para expresar acompañamiento, nos aleja y causa la pérdida de credibilidad por parte de los pacientes con respecto a su equipo médico. No es la mejor, es la peor decisión que podemos tomar. En general, esto no solo en nefrología, no se habla de dar malas noticias. En un encuentro para fellows de cáncer, que trabajan en cáncer de mama, radioterapeutas, oncólogos, cirujanos, paliativistas, realicé una encuesta después de dar una charla de esta y desde la formación profesional recibió educación de cómo dar malas noticias en pregrado 4 de 30, en posgrado 4 de 30 y en ambas 8 de 30. Nunca habían recibido 14, o sea, la mitad. Y cuando le digo qué decisión o qué dinámica conocía, los que supuestamente habían recibido información, el 90% no sabían que existían las dinámicas para dar malas noticias. Y también consideraban, 2 de cada 3, que se presentaba una debilidad en esta competencia comunicativa. Dijeron de que, creo que para tratar bien al que les dio la charla, que le había servido en un 90%, pero más que servir y que ustedes no van a salir expertos, es llamar la atención que existen dinámicas que se puede aprender, que se puede mejorar la técnica comunicativa. Este artículo que les contaba es el que escribimos Ana Isabel Gómez y yo, está disponible en una revista que se llama Revista de Medicina y Cine. Es una excelente revista donde van a ver de todo. O sea, una vez le dedicaron un número completo a películas con tuberculosis en el centenario de Koch. Es una herramienta que te puede poner a leer y que nos puede enseñar a nosotros que hay otro tipo de herramientas para enseñar aparte de los libros y que de pronto pueden ser mucho más efectivas que los propios libros. Entonces, conclusiones. Aprender a dar malas noticias es una necesidad inaplazable. Eso es algo inherente. Habrá especialidades en las cuales tiene que ser, ese talento tiene que estar más que en otras, pero casi todos los médicos, cuando hablamos de salud de los pacientes, vamos a dar malas noticias. Saber hacerlo nos hará mejores médicos y que tengamos mejores contactos o mejor contacto con nuestros pacientes. Hay dinámicas y protocolos adecuados. Seguirlos ayuda a perfeccionar habilidades comunicativas. Cásese con uno y trate de ir perfeccionándolo en la medida que va haciendo en esta escala de aprendizaje. Nunca es tarde para aprender este tipo de cosas y el cine es una herramienta de aprendizaje invaluable. Quiero agradecerles a todos, 45 minutos, darle espacio para preguntas. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado ese gusanito de aprender cómo dar malas noticias, de que aprender de usar una dinámica y los aportes los pueden dirigir a este comentario, a ese correo, que es mi correo institucional, o me pueden seguir en Twitter, en Jurassic Rock, que también hay este tipo de eventos que no solo tienen que ver con eso, sino también con música. Muchas gracias. Doctor Haroldo, muchísimas gracias a usted por compartirnos toda su experiencia y más de forma tan ilustrativa como son las películas. Es un tema muy complicado. Pienso que dar malas noticias no solamente tendría que ver con la técnica, que es importante que la aprendamos, pero yo pienso que los médicos también necesitamos algo así como un coach, ¿no? Un coach personal para poder dar este tipo de noticias. Incluso a veces damos buenas noticias de mala manera, ¿no? Que tampoco
se consideran buenas. Pero esto sí es importante como tener una forma de formarnos, porque es que no solamente vamos a dar una noticia, una información técnica de algo que está pasando mal en la persona, sino que tenemos que enfrentarnos a ese ser humano. Entonces, tenemos que tener un abordaje no solamente de la especialidad como tal, sino multidisciplinar. No sé, ¿cómo aborda usted de manera multidisciplinar este tipo de noticias? O sea, necesitamos que participen otras especialidades para dar estas noticias a los pacientes. Casi todos los grandes centros tienen un equipo en el cual está el médico tratante, que es el que tiene que dar la información, pero hay estos grupos de apoyo. Yo, los coaches que tengo es que en general hago consulta con estudiantes y ellos me acompañan, y después que hago esto, no nunca delante del paciente. Soy de los que piensa que las rondas médicas son muy impersonales, en la cual hablamos una cantidad de términos, los cuales el paciente sale muy angustiado después de lo que decimos. Tratamos y hablamos como si no existiera. Pero acá, en algún momento dado, yo les puedo decir, miren, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo estuvo el ejercicio? De dar esa mala noticia. Logramos calmar la situación, porque digo, o sea, todo esto impacta negativamente su estado anímico. En general, los tiempos que nos tomamos para esto casi siempre están, digamos, a la carrera por la exigencia de atención. Allá nosotros tenemos y llevamos un arreglo que paciente de primera vez vale como 3 pacientes. O sea, para nosotros tratar pacientes de primera vez equivale a atender a 3 pacientes de control. Entonces, con ese espacio que nosotros tenemos en esa negociación, digamos, con el sitio donde trabajamos, tenemos el tiempo para esa primera cita de tomar, para escuchar, para hablar. Digamos que eso lo logramos por las implicaciones que tiene una mala noticia. Creo que eso fue lo que nos permitió de que en la negociación nuestra con nuestros empleadores aceptaran eso. Y creo que eso requiere tiempo. Y tengo la ayuda de que tengo unos coaches que son mis alumnos, los cuales ven cómo se da mala noticia y como tienen que leer el artículo, a veces que hacemos, ellos me hacen un análisis. Y ellos tienen que hacerme un análisis de ese artículo, o sea, todos los que rotan por oncología. Leen mortalidad, leen cómo dar mala noticia y me hacen análisis de una canción. La última canción que los puse a analizar fue Historia de vampiros, una de Joan Manuel Serrat, con letra de Mario Benedetti. Bueno, mientras se animan nuestros escuchas a hacerle sus preguntas, ¿qué tanto la parte, digamos, espiritual se puede meter en este momento, ¿no? En este momento íntimo? Es importante, por ejemplo, conocer las creencias del paciente o de los familiares para como tomar esa parte por ahí como un apoyo, ¿no? Para que ellos puedan enfrentar esto, o es mejor definitivamente no tomar nada de ese tema espiritual para poderles decir estas cosas. Yo soy ateo, pero nunca confronto a un paciente con esto. O sea, yo no puedo llegar y lo que la gente se agarra como una experiencia para afrontar momentos difíciles y decirle, usted está equivocado. O sea, no puedo, eso nunca lo he hecho y nunca lo haré. Soy totalmente ateo, no creo en eso. Y muchos grupos, grupos donde esto sucede frecuentemente, buscan qué tipo de creencia y le llevan, ya sea un rabino, pastor, un sacerdote. Y la verdad es que yo considero de que sí ayuda a afrontar una situación en que tú creas que hay algo más después de tu muerte. Y creo que es la justificación de la religión. Claro, no necesariamente tiene que ser una,
Yo siempre pienso que las malas noticias albergan siempre un trasfondo positivo, porque es que hay que intentar buscarle algo positivo, incluso la experiencia de morir. Puede que no sea para el paciente, pero sí para la familia, para los cuidadores, para las personas que están en el entorno, y eso es importante. Pero yo pienso que la esperanza como tal, desde el punto de vista que lo queramos ver, tiene que ser una forma de lenguaje que se le tiene que dar, en especial a la familia que está acompañando a este paciente a afrontar una mala experiencia. Doc, díganos rápidamente, recomiéndenos rápidamente 3 lecturas obligatorias que tengamos que tener los médicos para formarnos. Esto necesita formación personal. Recomiéndenos usted 3 libros que no nos pueden faltar para formarnos en esto. Bueno, O 3 artículos, o 3 películas infaltables. El primer, y creo que hay una película que quiero recomendarles que se llama The Doctor. The Doctor debía ser de obligatoriedad para todos los que trabajamos en salud, o sea, desde el portero. Y es un médico que es un excelente cirujano y que tiene le da un cáncer de laringe y le pasa todo lo que le puede pasar a un paciente, hasta que le pone un enema para él que era para el paciente de la cama de al lado, o sea, porque no podía hablar después de una biopsia de laringe. Entonces, antes de nosotros convertirnos en pacientes, tenemos una forma, y que es esta, de ¿cómo es que es? De educarnos en que la persona que está detrás del escritorio se llama The Doctor y se conoce como un rayo de esperanza, doctor Martínez. Es esa enseñanza antes de nosotros enfermar. Es una muy buena película. Una película que, 2 libros. Uno que se llama Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. En un país deja de morir las personas y para poder morir usted tiene que salir a la frontera. Y esa desaparición de la muerte de ese país es una enseñanza para morir. 2. Y otro libro, que es el que le pongo a leer a mis alumnos, que se llama Mortalidad. Mortalidades son ensayos de lo que va construyendo, de lo que siente una persona cuando está muriendo. Y creo que no hay libro que nos pueda hacer más empáticos que eso. La ventaja tiene 64 páginas. Lo leen y ellos me tienen que hacer un trabajo en esa semana que están conmigo. Entonces, 3 consejos, o 3, The Doctor, el libro Mortalidad y el libro Las intermitencias de la muerte de José Saramago. No, doctor, muchísimas gracias. No sé si hayan preguntas. Yo pienso que sigo pensando que es muy importante la formación del ser como médico. Y estas estrategias se hacen más fáciles de aplicar cuando también ponemos esa parte de cada uno, ¿no? Esa empatía para poderle decir al paciente. Yo tengo una pregunta personal. ¿Qué pasa con esos médicos que se pasan? O sea, no aquellos que a lo mejor no tengan esa estrategia para dar las noticias, sino esos que a lo mejor pasan un poquito más y son demasiado emotivos o expresivos o se van más al ámbito personal con el paciente, lo viven de una manera intensa. No sé, para esa parte también es importante tener algunos límites. Es muy poco frecuente de que haya eso, pero, por ejemplo, yo soy ateo y tú me verás en la misa de algunos pacientes cuando están en la misa de los 9 días. Uno termina, sobre todo ustedes y nosotros, que terminamos pacientes que atendemos durante años. O sea, yo no sé, pero termina uno siendo amigo de esas personas. Y hay un poquito de duelo, en el sentido de cada vez que nos muere un paciente de estos. Nosotros tenemos que aprender a elaborar esos duelos porque la verdad es que no podemos vivir de duelo en duelo. Pero sí, creo que casi todos nos implicamos, sobre todo nosotros que atendemos pacientes crónicos. Tú después de estar atendiendo un paciente durante 7 años
¿Cómo va a decir que no tiene contacto, que sabe cómo se llaman los nietos o saben cómo se llama el perro? Sí hay implicaciones y creo que la distancia no es la mejor solución. Eso de distanciarse no es la mejor solución, porque debería buscar herramientas más efectivas para combatir esa afectación. Yo le sugiero a la gente que practique deporte, que deje el consultorio en el consultorio. No aconsejo matrimonios entre médicos y menos de la misma especialidad porque terminan haciendo rondas en la cama. Entonces, es algo que uno no puede quitarse cuando uno atiende pacientes crónicos. Esta es más fácil para el paciente de UCI que llegue una persona inconsciente y fallece inconsciente. Eso es mucho más fácil. Pero cuando tú acá, a través de las múltiples consultas que has tenido, te enteras de que esa persona, o sea, como persona, es difícil desligarse. Aquí Jorge Una pregunta del doctor Jorge Coronado. Dice, ¿cómo manejar a la familia cuando solicita no mencionar el problema? Hablábamos lo que usted hablaba de lo de la ley, bueno, de la conspiración del silencio, ¿verdad? ¿Cómo manejarlo? Casi siempre los confronto con la pregunta es, si tú tuvieras una enfermedad grave, ¿te gustaría saber para arreglar las cosas? O sea, dirijo un poco, dirección a la pregunta, porque es que, no, pero es que mi papá es de frágil, digo, te sacó y te educó a ti y educó toda una familia, ¿cómo va a ser frágil? Y los confronto con la situación en que esa conspiración hace que le pierda credibilidad a lo que dice uno y a lo que dicen ellos. Entonces, la gran mayoría de las veces, yo he perdido pacientes por eso, porque digo, yo no puedo ocultarle porque encima tengo opción de tratamiento y existe una cuestión que se llama el consentimiento informado. Y estoy en la obligación de decirle cuáles son los pros, los contras y por qué le voy a hacer. Me han llegado pacientes que le han hecho la parotomía y le han sacado una cantidad de cosas y el cirujano le dijo que le estaba explorando un virus. Y era un carcinoma ovario y tuvieron que hacerle resección de partes peritoneales y nódulos y todo eso. Entonces, no debemos ser cómplices de la conspiración del silencio y tratar de que esa persona entienda de que todos tenemos el derecho a saber, todos. Y digo, la pregunta de cómo es que es de que Si una forma de afrontarle esto es empezando por las posibilidades antes que por el diagnóstico, las consecuencias. Lo que pregunta también el doctor. Sí. Espérate, no vi la pregunta, ¿cómo es? Es una buena estrategia hablar de las posibilidades antes que las consecuencias en el diagnóstico. Sí, pero es que cuando uno tiene un tipo de diagnóstico de esto, ya nosotros hemos mejorado muchas cosas y tenemos posibilidades. Es muy poco probable de que yo pueda hacerle un tratamiento a un paciente sin que le haya informado de cuáles son las opciones. Pues digo, la primera consulta nosotros en todos los sitios de trabajo debe ser de 1 hora. O sea, nosotros tratamos enfermos graves. O sea, no es que yo voy a ver una fractura y a quitar un yeso. Nosotros debemos pelear por esa hora de atención a ese paciente para que tengamos el tiempo para manejar este tipo de cosas. Como nefrólogos, una de las noticias que nos toca dar es, bueno, es el momento de entrar a diálisis. Gracias a Dios con el avance de la tecnología y también de las estrategias, el entrar a diálisis no es el final de la vida de los pacientes. Entonces, también poder mostrar que ahí no se acaba la vida, ¿no? Que hay muchas otras posibilidades, que incluso está el trasplante. Eso nos permite también, como dice el doctor Coronado, hablarle al paciente de todas las posibilidades que vienen a pesar de la mala noticia, le permite una mejor afrontación de la situación. Y la forma como afronta el paciente la situación determina muchas veces el pronóstico de la enfermedad también.
Hay aquí una pregunta, dice Vladimir, de que ¿es recomendable hablar de la muerte o su posibilidad cercana en pacientes crónicos con deterioro progresivo o es mejor conversar sobre la muerte cuando ya sea inminente? Doc, quisiera que me contestara. ¿Usted le gustaría saber con tiempo y anticipación para preparar las cosas? Siempre es mejor antes de que haya ese deterioro progresivo. Hay gente que es cabeza de familia y quiere arreglar las cosas. Si nosotros le ocultamos esa información, estamos metiendo a la familia en un problema. Hay luchas familiares que se desarrollan porque el hombre no dejó arreglado cómo debían hacer las cosas. Entonces, creo que antes de que ese deterioro progresivo se presente, debemos plantear la situación de lo que debe ocurrir. Doc, nos recuerda su correo electrónico, nos los pone por el chat y para que todo el que tenga preguntas, a lo mejor no se haya atrevido a decirla en este momento, la pueda hacer de una forma más íntima. Agradecerle a todos por estar presente con nosotros en esta charla. Gracias al doctor Haroldo por acompañarnos. Gracias al doctor Amaury por organizar estos temas de educación continua, por considerar este tema importante que tenemos que tener en cuenta y aprender muy bien. Y bueno, que se nos dé para otra oportunidad. Doctor, muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias, Mercedes. Un gran placer. Amaury, lo aprecio, lo quiero, lo respeto mucho y gracias por mantener estos espacios. Un gran abrazo. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.